además de la historia, por supuesto, que es el profesor Pibel Devoto. Por eso ese texto que ustedes ven allí tiene que ver con que para buscar la identidad él se convenció, y en lo cual nos da a nosotros las herramientas para seguir en ese camino, de conocer en las raíces, en la tradición, en los documentos, no solamente como coleccionista, dice él, sino también como militante. Creo que debe ser siempre un referente para nosotros, y acá perdonen que vaya también diciendo algunas sugerencias bibliográficas, también aprovecho a decirles, leer los libros del profesor Pibel Devoto, sin duda, es necesario para ir conociendo la historia nacional, ni que hablar, la historia americana, pero también fundamentalmente nuestra historia de nuestro partido. La siguiente, Diego. La siguiente las pasas media rápidas porque esto tiene que ver con características generales de la historia, que me parece que en este caso no sería importante detallar, pero tener en cuenta una serie de cosas, y ahí sí te voy a pedir que te detengas. Cuando ustedes me plantearon el tema de los derechos humanos y del Partido Nacional, hace unos años escribí algo sobre la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de aquel 10 de diciembre de 1948, y me pareció pertinente ir conversando con ustedes a partir de esta declaración, ir viendo algunos artículos de esa declaración y la relación directa que tiene con nuestro partido. Y el primer artículo, el primero, el 1, que dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, que lo complementa con el artículo 4, que dice: nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Recuerden que esto es del año 48. ¿Qué relación tiene con nuestro partido? Y bueno, mucho antes. El dato que ustedes tienen allí es de Manuel Oribe. Manuel Oribe en 1837 firma una ley antiesclavista. Recuerden que nuestra Constitución no aceptaba, por supuesto, la esclavitud. Ya podemos decir desde el periodo artiguista se estaba hablando de la importancia de la libertad y de la igualdad de todos los seres humanos, pero nuestra Constitución del 30 no se admite, por supuesto, ya lo establece la trata de esclavos en las leyes fundamentales del año 25, las leyes de la Florida, y por supuesto que nuestra Constitución del 30, nuestra primera Constitución, no lo admitía. Pero había un gran tema: Brasil. Brasil sí tenía todavía esclavos, y bueno, nuestra frontera, tan movible como hasta el día de hoy, hacía que pudieran venir esclavos buscando su libertad, o pudieran haber latifundistas o estancieros brasileños que buscaran en nuestros trabajadores con esa marca de la esclavitud. Repito, la firma de 1837 en el gobierno de Oribe establece una ley antiesclavista que declara nulas las patentes de los barcos dedicados al tráfico de esclavos, y en virtud de la cual aquellos introducidos a partir de la fecha eran declarados libres de hecho y de derecho, complementando con que aquel que tenía la tutela de estas personas que eran esclavas en otro país, pero que llegaban a nuestro país y se consideraban libres, tenían una tutela por 3 años en la cual debían apoyarlos en alimentación, en vestimenta, en salubridad y también en la instrucción. Vemos la otra diapositiva también, Diego. Creo que es importante tener en cuenta este periodo de Manuel Oribe. Ahí hay un punteo de alguna de las obras principales de su gobierno, que no están todas, por supuesto, sino que eran las que a mí me parecía que podíamos compartir especialmente, y ustedes van a ver ahí que con reiteración
en la Declaración de los Derechos del 48, cuando lo comparamos con el Partido Nacional, vamos a hablar de Manuel Oribe. La última es la que interesa para particularmente para este derecho, que es la tolerancia espiritual y los derechos humanos. Y cuando hablo de tolerancia espiritual, hablo de que realmente Manuel Oribe era tolerante. Manuel Oribe era un masón con su espíritu libertario y fraterno, pero con un compromiso también con la Iglesia, con el cristianismo, con la Iglesia católica. La mayor cantidad de capillas católicas que se construyeron durante este periodo que nosotros lo conocemos como el de las primeras presidencias, el del comercial, caudillista, es en el periodo de Oribe. Es decir, la tolerancia para toda aquella persona que habitaba, todo aquel ciudadano de nuestro país. Estamos bajo la Constitución del 30 y tiene ciertas limitaciones. La mayoría de ustedes están estudiando o vienen de la rama de Derecho y saben por qué me estoy refiriendo a esto particularmente. Hay otro elemento acá dentro de esta etapa de Oribe que lo quisiera también nombrar. El artículo 10 de la Declaración de los Derechos del Hombre, de los Derechos Humanos del 48 dice: toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Y recordemos que en el periodo de gobierno de Manuel Oribe se va a crear el Tribunal de Apelaciones. Creo que es fundamental tener un estudio particular sobre este periodo que a veces nos olvidamos. A veces venimos más a la historia contemporánea, con lo cual está bien, pero es importante reconocer que ya nuestro líder inicial de nuestro partido, como es Manuel Oribe, en este líder inicial ya tiene una presencia muy clarita de los derechos del hombre y del ciudadano de nuestro país. La siguiente, por favor, Diego. Hoy usando a Diego, me encanta esto de que trabajemos juntos, Diego, me encanta. Bien, importante. Ahí tienen algunos datos de otra personalidad y presidente también de la República, integrante de nuestro partido, con lo cual lo más claro que se pueda determinar a él, diríamos que lo podemos identificar, es con el tema de la libertad civil y religiosa. Les leo el artículo 18 del 48, que dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Y si ustedes están leyendo ese texto se podrán dar cuenta realmente de que desde el artiguismo, del cual Manuel Oribe, Leandro Gómez, Bernardo Berro defendían, estos principios artiguistas se vieron dados en este periodo. Y si lo traigo a Colonia, piensen ustedes que está muy vinculado también esta propuesta con la llegada del cristiano protestante, tanto valdense como el protestante evangélico de origen luterano, como el de Nueva Helvecia, por ejemplo. Es decir, va a haber una apertura hacia aquel que siente, piensa, que tiene un dogma diferente, una libertad realmente civil y religiosa. No por casualidad elegimos aquel nombre que en el 2008 la comunidad valdense había elegido para un circuito de turismo. Bueno, lo reivindicamos en estos últimos años en la zona porque realmente es una zona de tolerancia. Y bueno, la gente del Partido Nacional, estando en el gobierno, asumió ese compromiso de tolerancia, de libertad civil y religiosa. Seguimos, Diego. Bien. Tanto Jacinto Párraga como Leandro Gómez,
que serían los dos. Si quieres, vas mostrando también las otras diapositivas que tienen que ver con Leandro Gómez. No me quiero olvidar de Párraga en Florida, Leandro Gómez en Paysandú, van a estar vinculados fundamentalmente a este tema. Ahí déjalo, Diego, a la soberanía. El artículo 15 de la Declaración de los Derechos del 48 dice: toda persona tiene derecho a una nacionalidad. ¿Quién, si no Párraga en Florida defendiendo a su ciudad, como Leandro Gómez defendiendo a Paysandú, ante no solamente el contrario políticamente partidario en el país, sino ante el extranjero? Podemos ir viendo alguna de las otras, Diego, porque creo que las fotografías nos puede acrecentar todos estos textos también, y las fotografías estas nos pueden también hacer visualizar lo que fue la defensa de Paysandú. Estas fotografías, que la mayoría de ustedes las debe de conocer, son las originales. Son las originales que se sacaron en 1865. Que fue al otro día del 2 de enero, el 3 y 4 de enero, se sacaron estas fotografías. Era un fotógrafo de guerra enviado por una empresa argentina que también tenía sede en Montevideo, y para mí son maravillosas desde el punto de vista histórico, muy fuertes desde el punto de vista partidario. Ver, como en la primera fotografía, una jefatura bombardeada, pero ver ahí, gracias Diego, ver ahí ya también la gente defendiéndola tras esas trincheras, o la fotografía de abajo, la que realmente muestra cómo la iglesia, la basílica, hoy basílica, en ese momento la iglesia de Paysandú, hoy basílica de San Benito, era bombardeada, que realmente causó, pero con ese lema que tuvo Leandro Gómez, hasta sucumbir. Porque ¿qué era lo más importante? La patria. En un periodo en el cual estamos ya independientes, que no tendría que haber una intervención extranjera. Bueno, la intervención extranjera, la de los cañones, yo sí digo, a ver, pensemos, 30 cañones bombardeando el centro de la ciudad desde el río Uruguay, cuando solamente 2 cañones defendían la ciudad de Paysandú, cuando aproximadamente eran 10.000 personas atacando a caballo desde el Sacra, infantería desde la plaza hoy Bellavista, desde la zona de Bellavista, o desde el agua, desde el río con Tamandaré y todos sus barcos, defendiendo solamente cerca de 1.000. Realmente ahí tenemos un claro ejemplo de la presencia del Partido Nacional, en este caso en la persona de Leandro Gómez y todos los que estuvieron con Leandro Gómez, defendiendo ese otro punto que acabo de hablar, ese otro derecho humano, que es el de la defensa de la nacionalidad. Seguimos, Diego. Bueno, acá hay algunas fotografías puede seguir más adelante, algunas fotografías de pinturas o de relevamientos que hay del periodo de la defensa de Paysandú, y bueno, no puedo dejar de hablar de las mujeres, porque las mujeres también tuvieron una presencia muy importante a lo largo de todo el Partido Nacional. Yo ahí puse 3 conceptos, simplemente, que lo vamos a ir viendo en relacionados con diferentes derechos humanos. Es sin duda la primera de todas, la Josefa Uribe, la insurgente, la revolucionaria. Las mujeres lanceras, las que acompañaron las revoluciones, las pedidoras blancas, las que iban pidiendo plata para las revoluciones. Y ahí están, estos 2 conceptos están más vinculados con las revoluciones nacionalistas de Aparicio de Saravia, de las cuales después vamos a hablar. Seguimos, Diego. Bien, Timoteo Aparicio es otro personaje importante de nuestra historia, bien, que ahora no lo voy a marcar como relacionado con los derechos humanos, sino que tiene que ver particularmente con la guerra. Pasamos adelante.
las revoluciones. Cuando entramos en esa etapa que los historiadores uruguayos llamamos de la primera modernización, estamos hablando aproximadamente entre 1860, cuando comienza en el periodo que los montevideanos, y bueno, yo soy montevideana, pero opté por vivir en el interior, y ahora opté por vivir en Colonia, y mi linda Colonia Valdense, pero la modernización del Uruguay no surge en Montevideo, surge en los hoy departamentos de Río Negro y de Paysandú, en la cual empiezan las primeras estancias, y ahí tienen una estancia cabaña. Pero acá donde que yo quiero hacer referencia es a otro artículo relacionado en este periodo, en el 75, y ustedes ahí tienen los datos de quién, nada menos de que Francisco Lavandeira. ¿Por qué lo vinculo a Francisco Lavandeira? Lo vinculo al artículo 21 de los derechos humanos que dice: toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Y para este derecho elegí a dos personalidades. Primeramente a Francisco Lavandeira, un joven, a ver, adelante Diego, ahí está, un joven que defendió con su vida, nada menos. Ahí hay un texto de nuestro actual ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, que en el 2016, en el homenaje, me gustó esa parte del largo discurso que él dio, ¿no? Pero realmente un joven que defendió con su vida el sufragio, agarrando de alguna manera esa urna como para significar de que no podían dejar de tener la oportunidad, la gente, de la libertad de sufragio. Y creo que entonces el Partido Nacional con esta personalidad, saquen ustedes las cuentas, 1848, 1875, era muy joven, defendió con su vida nada menos que este principio, este derecho de participar en el gobierno del país, de elegir. Acá hay una relación directa. Y el otro personaje que elegí, el siguiente, por favor, perdón, Diego, no, el otro, es este personaje, Aparicio Saravia. Aparicio Saravia sin duda está vinculado a este derecho que les acabo de nombrar. Lo llamamos el héroe de la libertad electoral. ¿Por qué? Porque siempre en la propuesta revolucionaria tenía muy claro, y me encanta esa frase de amor a la patria, pero amor a la patria, la defensa de la libertad electoral, la honestidad administrativa, la libertad política y la electoral. Acuérdense de aquel hecho fundamental en la cual hasta a sus propios correligionarios, que eran los del directorio, les da los títulos de propiedad diciéndole que prefería que sus hijos fueran pobres, pero que fueran libres en nuestra patria. Digo, hay una relación directa de ese derecho humano con esta personalidad. A mí me parecía importante con ustedes compartir a los dos, compartir a Lavandeira, un joven que luchó por la defensa de ese sufragio con su vida, y un Aparicio Saravia también con su vida, pero con un significado diferente, con una presencia diferente como líder. Saben ustedes que el año pasado estuvimos trabajando en el museo, Casa Museo Estancia El Cordobés, y les puedo decir que es un lugar que se siente Aparicio Saravia, así que en cualquier momento tendríamos que hacer una excursión para allá y salir y vivir, porque realmente se vive de una manera diferente la presencia de Aparicio Saravia desde esa casa, en la cual no solamente era la casa familiar, sino que reunía allí a quienes lo van a seguir en la revolución. La siguiente, Diego, por favor. Bueno, son fotografías estas de los movimientos revolucionarios del 97. Bien, cuando estuvimos con algunos de ustedes, en especial con Diego, pero con algunos de ustedes estuvimos en aquel curso de la Conrad, también Facundo, en la de la Conrad,
Creo que Este, está Manuel también que estuvo, y no sé si alguien más anduvo por ahí. ahí está. Estuvimos hablando de este tema que yo no me canso de hablar. Porque en general cuando hablamos de la segunda modernización, y perdón que lo repita y ustedes ya lo escucharon, pero cuando nosotros hablamos de la segunda modernización en la historia, estamos hablando de 1904 a 1930 aproximadamente en el Uruguay, hablamos del modelo ballista. Hablamos de lo que José Valle Ordóñez llevó a cabo en su gobierno. Y creo que acá es lo que nos vamos a detener un poquito para hablar de que ese modelo ballista tiene una presencia del Partido Nacional muy importante. ¿Y por qué hablamos de modelo ballista? Porque todo lo que sucede en un gobierno va a llevar en historia normalmente, lógicamente, el nombre del presidente de la República. Pero no quiere decir que el presidente de la República sea quien realice propuestas concretas. Y en este caso, por eso puse allí a Luis Alberto de Herrera. Y ahora vamos a ver algunas diapositivas de Luis Alberto de Herrera y de otros personajes. Creo que esto era lo que ustedes también querían que conversáramos, ¿no? Esta era la propuesta, por lo menos Diego me lo transmitió. Sí, El exactamente, país, María Julia. ahí está, el país está bajo la égida de los ballistas, tanto directamente en sus dos momentos de gobierno de José Valle Ordóñez, como el elenco, como se llama, el elenco de gobierno, que estarán otros, como es William Campistegui, pero que tienen la misma impronta de José Valle Ordóñez. Pero en ese momento, quienes van a tener principalmente una acción determinada son los diputados y senadores del Partido Nacional. Y aquí nombramos a tres: Carlos Roslo, Luis Alberto de Herrera y Lorenzo Carnel. Cada uno de ellos pertenecía a agrupaciones diferentes, pero cada uno de ellos se unió a los otros para estas propuestas. Y las voy a ir leyendo despacio con ustedes para que las vayamos comprendiendo. A ver, ¿qué propone el Partido Nacional a principios del siglo XX? Estoy hablando de 1905. Definiciones y derechos de los obreros, accidentes de trabajo, fondos de recursos, horas y días de trabajo, organización e higiene de los talleres, banco mixto que asegure al obrero contra accidentes de labor y lo ampare en la vejez, arbitraje para solucionar las diferendos obrero-patronal, el derecho de huelga. 1905. Creo que es una fecha muy importante y un dato muy importante para reivindicar que a principios del siglo XX el Partido Nacional tenía una fuerte preocupación que no solamente estuvo en la idea, sino en la concreción de proyectos de ley que se concretaron en el período llamado modelo ballista. Lorenzo Carnelli, la ley de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, la ley de trabajo nocturno, la de vivienda decorosa, prevención de accidentes, descanso semanal, licencia obligatoria, salario vacacional, además de su prédica por la acción organizada de los trabajadores en los sindicatos. Creo que dentro del Partido Nacional tenemos que reivindicar muchas veces esta presencia de nuestros ideólogos, líderes y representantes en nuestro Parlamento por la defensa del obrero. Yo lo quiero complementar y hoy la traje para dar algunos datos, la quiero complementar con la propuesta que hace una doctora, Raquel Macedo de Shepard, porque también veamos que esta señora, que fue la primera mujer nacionalista en ocupar una banca del Senado de la República, propuso, como doctora, ella era es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, propuso una ley, la ley 16.405, que propone la igualdad de oportunidades y de trato para ambos sexos en materia laboral.
creo que es importante este reconocimiento no solo a los hombres, sino también a las mujeres de nuestro partido, que en distintos momentos de la historia hicieron propuestas mucho más a partir de estos últimos tiempos, pero también reconocerlos que en las primeras décadas del siglo XX y hasta entrada a la década del 40, por decir de alguna manera, hay una propuesta de hombres y mujeres del partido en lo concreto de defensa del obrero. Seguimos, Diego. No podemos dejar de olvidar en esa defensa, y quizás podríamos unirlo a Aparicio Saravia y a la Bandeira en la defensa del derecho a la participación, dos elementos importantes. Uno es una personalidad como es Washington Beltrán, y otra es la realidad de la constituyente del 16. Y ahí tienen la carátula de un libro, sugerencia también de bibliografía que aprovecho a dar, la colección Los Blancos, en la cual tuve el privilegio de estar presente en varios de los volúmenes, gracias a la invitación que me hicieron los coordinadores del área, pero en especial Guillermo Seré. Y realmente entender que ese derecho humano del 48 que decía toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, etcétera, etcétera, la Constitución del 16 la va a determinar cuando tenga que haber entonces una representación proporcional integral. Y esa Constitución del 16, en la cual hay un acuerdo con un sector también del Partido Colorado en ese momento, es realmente la concreción, pero la lleva a cabo la iniciativa, los constituyentes de ese 1916, en la cual también hay una presencia fundamental de Washington Beltrán. Seguimos adelante. Bueno, algunos datos de Luis Alberto de Herrera. No lo vamos a ver ahora el video que la otra vez les había propuesto, se los recomiendo. Diego, ¿cómo era la propuesta que les ibas a hacer a los que nos están escuchando? La idea era que si desean ver el Prezi y poder acceder a los videos, que nos dejen en el chat sus correos electrónicos y se los pasamos a cada uno de ellos. Está, perfecto. Bárbaro. Seguimos adelante. Aquí estaría el video que les recomendamos para después verlo, pero seguimos adelante. Bien. Cuando entramos en la segunda parte del siglo XX, cuando entramos entre 1930 y 1930 a 1968, que vendría a ser la crisis, es lo que nosotros conocemos en general como el nombre del país de las vacas gordas, que realmente era una situación de enriquecimiento, sí, de nuestra economía, especialmente en el campo, pero que vamos a ver que va a tener un saldo muy negativo cuando se da una crisis mundial a la cual nosotros estamos también inmersos, que va a ocasionar el fin de esa Segunda Guerra Mundial, que en verdad los historiadores últimamente han determinado, historiadores uruguayos, que realmente vivíamos en una situación de creernos que todo estaba muy bien, pero que cuando se terminó la guerra, de golpe quedamos con muchas cuentas por cobrar en el mundo y con el resurgimiento rápido de Europa y de Estados Unidos, y ya no ese país de vacas gordas o ese país tan bueno que nos parecía. Vemos la siguiente. Allí tenemos particularmente un dato histórico, un hecho histórico fundamental, que fue el 30 de noviembre del 58. El 30 de noviembre del 58 va a señalar sin duda un cambio en el país después de tantos años, miren, 93, tantos años de gobierno del Partido Colorado, y poder asumir por varios periodos, poder asumir integrantes del Partido Nacional ese Consejo Nacional de Gobierno.
¿Qué tiene que ver esto con los derechos humanos? Tiene que ver con el dato que dimos hace un rato, de la presencia importante de la lucha por el sufragio y la libertad electoral, que permite en este país asumir distintos partidos políticos, y entre ellos nuestro partido, poder asumir ese 30 de noviembre. Seguimos adelante. Bien. Cuando hablamos de Wilson Ferreira Aldunate como líder político, es un tema. Cuando hablamos de Wilson Ferreira Aldunate como creador de la Comisión de Inversión y Desarrollo Económico del CIDE, y cuando hablamos de él por su famoso discurso y su presencia en defensa de los derechos humanos, ahí tenemos a ese Wilson Ferreira Aldunate de la comunidad espiritual, de esa comunidad espiritual que él reivindicó a partir de el plebiscito del 80 y a partir de la defensa de los derechos del hombre, especialmente del derecho de libertad, del derecho de reunión. Creo que acá está otro significado muy importante, pero muy importante, de este Partido Nacional implicado, relacionado con los derechos del ciudadano, con esa idea de la libertad de reunión, de la libertad de asociación, que no lo permitía el gobierno, la dictadura entre 1973 y 1985. Sin duda, el Partido Nacional, a través de Wilson Ferreira Aldunate y a través de varias personalidades que estuvieron en nuestro país, que quedaron en nuestro país, y por nombrar hoy uno que tiene mucha significación para nosotros en estos últimos tiempos, como es Carlos Julio Pereira, realmente, pero tendría que nombrar a muchos más, que no lo voy a hacer ahora, es realmente la presencia del Partido Nacional en la defensa de los derechos. Y si vemos la otra, Diego, el discurso lo van a ver después más adelante, cuando ustedes quieran. Acá, si vas rápidamente por cada una de las diapositivas, especialmente, bueno, sin duda nombrar a otro personaje que pagó con su vida, otra personalidad importante como fue el Toba, Héctor Gutiérrez Ruiz, que fue asesinado en Buenos Aires, ahí tienen datos de su fecha y demás, pero que sin duda él significó, su muerte significó también uno de los mártires que tiene nuestro partido en la defensa, en este caso, de la democracia del Uruguay en el siglo XX. Y después las otras diapositivas tienen que ver con, bueno, con Cecilia Fontana de Heber, que de alguna manera también ella, y realizamos un homenaje el año pasado con su familia en el directorio, por un hecho circunstancial que le tocó su vida, es decir, el tomar una bebida que estaba envenenada y que no correspondía, y bueno, su muerte hasta ahora no clara, realmente demostró que el Partido Nacional preocupaba a la gente que estaba en la dictadura, preocupaba mucho, y ahí tienen el nombre de algunos de los integrantes del directorio provisorio en ese periodo, como es Mario Heber, el esposo de Cecilia, Carlos Julio Pereira, Dardo Ortiz, entre otros muchos, como hoy les dije. Y las otras diapositivas, ahora sí, Diego, tienen que ver con la propuesta del 80. Bueno, y acá, si me permiten, no sé si alguno de ustedes ha visto el libro que yo escribí sobre Paysandú. Pasamos las diapositivas y puedo ir explicando. Es decir, la propuesta del gobierno militar del momento, esa es la propaganda que la propuesta militar hacía, es decir, seguir en el poder bajo una constitución, por eso era la constitución de 1980, esta es la propaganda del no, y en la propaganda del no ustedes pueden ver ahí una propaganda que tiene que ver con distintos partidos, pero especialmente la de nuestro Partido Nacional, y la presencia de nuestro Partido Nacional en la defensa de la democracia contra esa propuesta constitucional que nos proponía el gobierno cívico-militar de la época. Puedes ir viendo las otras diapositivas.
esa es una de las, una de las papeletas para el plebiscito del 80, en el cual hubo realmente en periodo de dictadura, una gran oposición a, o decir, como dice ahí, ese periódico de la época, Mundo Color, el rechazo a la Constitución. Bien, a pesar de estar en época de dictadura. Ahí pueden tener ustedes un mapa en el cual se señala realmente cómo fue el no y el sí en todo el país, y lo que acá quiero señalar es fundamental la presencia del Partido Nacional, la presencia del Partido Nacional en la lucha para que no saliera esta propuesta, cosa que se logró y cosa que provocó en ese momento que muchos dirigentes y personas militantes, dirigentes y militantes, tuvieran que concurrir a comisarías y demás a declarar. Seguimos adelante. Estas son algunas conclusiones, pero bueno, después cuando miren el Power lo podrán leer. Y aquí particularmente, si ustedes miran con detalle las fotografías, que además tienen que ver con una presencia en el obelisco, ¿no? La famosa fotografía de Pepe Plá, de Un río de libertad, eso es el Parque de los Aliados. Ahí estaba la gente, la militancia, estábamos algunos, y después estaría la gente que estaba en el estrado, y ahí van a ver que hay gente de todos los partidos políticos, pero en la primera fotografía ustedes pueden ver claramente al profesor Pibel Devoto, ¿verdad?, que está como uno de los... como una de las personalidades más importantes, no solamente lo que dijimos al principio de esta exposición, combatiente no solo como historiador, sino también como militante del Partido Nacional y como dirigente, ¿verdad? Como ministro, como también lo fue. Seguimos adelante. O sea, seguimos con el tema de, seguimos adelante también, el regreso a la democracia, y bueno, en la participación del gobierno o la contemporaneidad, por supuesto, la presencia del Partido Nacional en la contemporaneidad. Si pasas a la siguiente, por favor. Bien. Y acá entonces me quiero detener un poquito en valorizar lo que es nuestro escudo, cuáles son los principios que en ese escudo resaltan, la idea, o sea, el pensar, pensamos, ideamos, unidos, ¿sí? Unidos, para eso hacer la fuerza con las banderas uruguayas. Y en el caso del texto del profesor Pibel Devoto, para mí es realmente clarísimo como forma de terminar esta rapidísima presentación. Rapidísima no porque ustedes ya estarán aburridos de escucharme, sino digo rápida en que fui a lo largo de la historia nacional marcando ítems que tenga que ver con la declaración del año 48. Realmente marcar que el estudio de la historia, como dice Pibel Devoto, y de la cual me hago eco y en el cual les digo a ustedes para que revisen esos datos, convence de que está enraizado el ideal de independencia nacional y americana con los esfuerzos por incorporar a nuestros hábitos el orden institucional y el sistema representativo como forma de consolidar la nacionalidad y la república. Y con esa presencia del Partido Nacional en esas ideas, independencia nacional y americana, orden institucional, sistema representativo, nación, república, creo que ahí estaría todo relacionado directamente con la Declaración de los Derechos del Hombre, la Declaración de los Derechos Humanos del 10 de diciembre del 48. Como forma de terminar, les digo que, bueno, les agradezco muchísimo el haberme invitado, disculpen el tiempo, pero realmente lo que quería era que fueran viendo cómo hay algunos elementos de los derechos humanos que los podemos ir engarzando y relacionando directamente con el Partido Nacional.
Muchas gracias. Gracias a vos, María Julia. La verdad que estás para ser youtuber ya porque sos bastante rápida y simplificás bastante conceptos difíciles, así que muy, muy bueno, agradecidos, porque no es fácil, sabemos, resumir tantos años de historia en tan poco tiempo y transmitir justamente los valores y los motivos que queríamos transmitir. Por mi parte es súper claro, no sé, Diego, qué dice. Tal vez un espacio de Gracias. preguntas, si alguien quiere preguntar algo puntual. No sé qué te parece, Diego. Sí, me parece que si María Julia te podemos robar un par de minutos más, Sí, claro, ¿cómo no? hacer un par de preguntas si alguien tiene sobre algún tema particular o algo. Me dijiste 45 minutos y creo que cumplí bien 45 minutos. Sí, Sí. menos todavía. Bueno, No sé, el que quiera hacer alguna pregunta, abre el micrófono y hace la pregunta nomás. Mencionó María Julia Lorenzo Carnelli. Quería que pueda hablar un poco sobre su influencia en la derrota que tuvo el Partido Nacional a las elecciones del 26. bueno, ahí ya hablamos de parte política y no lo vinculamos con este aspecto de los derechos humanos y los derechos de los trabajadores a lo que Carnelli principalmente se preocupó. Todos sabemos, saben ustedes, porque ustedes son un grupo de jóvenes de distintas agrupaciones, que una de las características importantes que tiene nuestro partido es la variedad de ideas que formamos siguiendo a determinados líderes, que a veces podemos seguir toda la vida siguiendo a ese líder o a veces podemos cambiar de liderazgo dentro del mismo partido. Yo creo que eso lo hace al Partido Nacional un partido demócrata. No solamente habla de democracia para el Uruguay, sino habla de democracia en la interna. Por eso soy, de alguna manera, también defensora de lo que el directorio debe de ser, un lugar en el cual esté representado todas las agrupaciones, como los consejos de ustedes, de jóvenes, del partido, en la cual tiene que estar representado todas las agrupaciones. Para eso hay elecciones y demás. Entonces creo que la figura de Lorenzo Carnelli, una persona como han escrito varios historiadores, entre ellos el profesor Zubillaga, sobre el radicalismo blanco, puede haber ocasionado la pérdida de, como tú dices, o la no obtención de determinada votación dentro del partido, pero yo creo que tiene que ser reivindicado como todos por la defensa de la democracia y la lucha del Partido Nacional. No sé si te respondí a lo que tú querías que yo te respondiera. Sí, perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Además, puedo agregar algo más, Diego. Mira, ya él Sí. me dio pie para agregar otra cosa. Hace muchos años que egresé del IPA, muchos. Y también, además de tener el privilegio de tener al profesor Pibel Devoto como profesor mío de Historia y de Americana, por los 3 años que estuve en el IPA, y después tener en Facultad de Humanidades al profesor Barrán, el profesor Barrán siempre decía, debemos de analizar, de analizar, pero de comprender la historia desde el momento que este hecho se dio, y no desde nuestra perspectiva. Cuando nosotros ponemos en un hecho histórico la perspectiva nuestra, moderna o de determinadas características, el hecho histórico no está bien comprendido. Porque el hecho histórico se da por diferentes características. Y quizás en ese momento, por eso lo traigo con lo de Carnelli, quizás en ese momento lo que Carnelli planteaba era una reivindicación de ideales dentro del partido que ciertos sectores no lo entendían. Hablé de Aparicio Saravia y los problemas con el directorio, que eran evidentes, que eran dentro del Partido Nacional, tenían 2 formas de ver la salida política del país. El directorio por acuerdo, en ese momento, por acuerdo, y en cambio Aparicio Saravia por revolución. Bueno, ahí tenemos casos o ejemplos que dentro del partido tenemos una gama, y yo creo que las cabecitas de ustedes están pensando en la gama que hay en la actualidad,
En las últimas elecciones lo tuvimos clarísimo, pero eso es lo que hace, yo creo, a la democracia de nuestro partido, en la interna. Bien, si no más preguntas, Bien. damos por finalizado este Zoom. Les recordamos de dejarnos sus correos electrónicos para que puedan, para que le podamos enviar la presentación. Bárbaro. Les agradezco otra vez muchísimo el tiempo que tuvieron allí de escucharme. Gracias. Para Gracias mí a un honor, ti, como María siempre, Julia. para ustedes. El Gracias. agradecimiento es nuestro y también paso chivo de que el jueves tenemos la charla con el Por politólogo supuesto. Fito Garcé, así que también 20 horas, nos piden el link a cualquiera de nosotros a las redes sociales de CDJ y los esperamos. Muchas gracias a todos por sumarse y si quieren la PPT nos mandan ahora por el chat o nos mandan después mensajes que se le enviamos. Muchas gracias María Julia. Bárbaro. Gracias a A todos. Gracias, María ustedes, Julia. chicos, que pasen bien a todos.